Procederemos ahora a la discusión en lo general y en lo particular, y tiene la palabra el senador Luis David Ortiz Salinas para hablar en contra. El senador Ortiz Salinas pertenece a la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Sí, señor presidente. Vengo a hablar en representación del Grupo Legislativo, del Movimiento Ciudadano y a título personal también. Honorable Asamblea, México ha evolucionado y consolidado una forma de gobierno abrazada por el andamiaje constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, refrenda el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce al federalismo como un pacto institucional caracterizado por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los Estados miembros. Acudo a ustedes en mi calidad de presidente de la Comisión de Federalismo a recordarles que este poder en sí mismo, por su historia y naturaleza, debiera ser también un defensor del federalismo. Este órgano constitucional debe su existencia a un sistema de gobierno fundado en el Pacto Federal, y si la concepción misma del Senado se le debe al sistema político federal, mayor el deber de los aquí reunidos para salvaguardar este pacto. Recordemos que incluso en sus orígenes los senadores eran designados por cada estado, en el caso mexicano por los congresos locales, precisamente por el motivo expuesto, surgiendo en 1824 como una cámara territorial. De los grandes teóricos del federalismo, Hamilton, Jay y Marshall, este último quien nos explicó de competencias y jerarquías dentro del constitucionalismo, podemos reconocer en el Senado a aquel órgano que ha logrado velar por el equilibrio ante la voracidad federal misma que tienden a aparecer sin lugar a duda en cada nueva administración, pero que debo señalar jamás lo había hecho con tanta intensidad como ahora. Sí, jurídicamente nuestra Constitución defiende al Pacto Federal. Sí, históricamente lo hace la teoría del derecho, pero también las luchas ilustres como Fray Servando Teresa de Mier y Ramos Arizpe, que por cierto tenemos aquí su busto en el comedor. Quizá entonces la debilidad de la lucha del federalismo se encuentra enmarcada en el contexto político. Lo sabemos, la pugna federalista tiene además un carácter económico, en la que una lucha de gigantes acuerda a ingresos y egresos. No puede ser siempre esta la piedra que obstruye el avance de este acuerdo. Políticamente, entonces, nuestro mayor reto es todas las veces que se puede fortalecer la soberanía y la autonomía de las entidades subnacionales que conviven en igualdad de condiciones con la Federación. Puedo decir que entiendo el objeto de la iniciativa presentada y el dictamen en cuestión, pero al entenderlo estoy obligado a decir que no lo comparto, pues lo contemplo como exceder en sus funciones al Poder Legislativo. En una ingeniería constitucional que ya reconoce en el Poder Judicial, más precisamente en la Suprema Corte de Justicia, al garante del constitucionalismo y de la supremacía constitucional de nuestro máximo ordenamiento jurídico. El hecho de querer revisar las modificaciones a la esfera local excede por mucho las potestades del Senado de la República y de la Cámara de Diputados de nuestro sistema federal. Los invito pues a reflexionar sobre el entendimiento de los sistemas federales y en ese marco conocer que el papel de las asambleas subnacionales en su capacidad de elaboración de leyes involucra acuerdos parlamentarios y realidades particulares, cada cual en su ámbito de competencia. Solo imagínense a una minoría en el Congreso Federal, como la tenemos hoy, impugnando reformas locales en todos los estados. Finalmente, debo aludir a la diversidad cultural de nuestro país. En efecto, somos un solo país, pero uno que se destaca por su diversidad, por su extensión, por la pluralidad. Y es justamente ese derecho de iniciar leyes y decretos que compete, entre otros, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, reconocido en el artículo 71 constitucional, una de las principales fortalezas para que cada norma se adopte a esas diferencias, pues nos une un pacto, la voluntad de permanecer en la unidad, aún pese a esas diferencias. La historia nos ha demostrado cómo tantas veces se ha intentado centralizar el poder, tantas veces se ha fracasado. Pues parece que no queda claro
que cada estado atraviesa situaciones particulares, no solo económicas, sino naturales y culturales. Querer tratar a todos iguales, querer ejercer poderes centrales nunca va a abonar al desarrollo, antes bien les va a coartar sus posibilidades de crecimiento. Por lo anteriormente expuesto, sostengo que el papel de este Senado debiera ser el de mantener el equilibrio del pacto federal, evitando, como se plantea, que sea precisamente este órgano quien pretenda menoscabar esa autonomía. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ortiz Salinas. Tiene la